tenemos desde Argentina, desde una tierra preciosa donde el Señor nos trae al pastor Germán. Él es un hombre que Dios está usando muchísimo allí y de verdad que él se va a presentar. Sé que es un sobreviviente de esas guerras allí en las Malvinas y que gracias a Dios está vivo para contar tantas cosas que Dios ha hecho con usted. Pastor Germán, lo bendecimos, un abrazo grande, bienvenido a nuestro programa Pan y Vino. Bueno, gracias Pastor Esbulla, Pastor Aurelio por este honor, gracias a la audiencia. Soy un sobreviviente, así me apodaron los hermanos pastores de allí de New York, y soy veterano de guerra de Malvinas. Realmente Dios me guardó en la guerra, estuve 68 días en combate, estuve prisionero de guerra, y allí tuve mi primer encuentro de lo que era la guerra espiritual sin conocer a Dios. Pude ver los dos reinos, pude ver lo sobrenatural y pude ver cómo Dios intervino en mi vida y me trajo de nuevo y después me llamó a este ministerio, no solo de pastorear, sino también de ser pastor de intercesión o de guerra espiritual, o un humilde servidor en este área, mejor dicho. Qué lindo, de verdad que sí, pastor, gracias por aceptar la invitación. Es un honor tenerlo con nosotros aquí en el programa Pan y Vino. También sé que el pastor es descendiente del pueblo de Israel, del pueblo judío, a quien siempre estamos orando. Amamos a Israel, amamos esta nación. Es más, tenemos promesa de Dios cuando bendecimos al pueblo de Israel. Y usted, pues, gloria a Dios, tiene esa descendencia también de los judíos que están allí, que fueron mudados en los tiempos difíciles, Argentina, y que viene a ser un nieto de Abraham. Sí, tal cual, pastor. Mi tatarabuelo se llamaba Moisés. Wow. Y Moisés se tuvo que quedar, pero mis abuelos pudieron pasar para esta tierra, Sudamérica, Argentina, y venían embarazadas, perdieron su primer bebé en el barco, pero después nació mi padre y de mi padre nací yo aquí en Mar del Plata. Qué lindo, no, de verdad que es un privilegio, pastor, tenerlos. Hay una audiencia linda que tiene hambre por conocer cada día más acerca de Dios. Y este programa es precisamente poder llevar a donde muchos pues no podemos abrazar, y más en un tiempo como este, y refrescarlos con una palabra que el Señor nos entrega. Así de que, pues mi pastor, hay una pregunta que siempre yo me he hecho precisamente cuando el apóstol Pablo, escribiendo la carta a los Efesios, y cuando él habla de la armadura de Dios, el apóstol está hablando de algo muy interesante. Dice, porque no tenemos lucha. Esa lucha es continua, ¿cierto? Aún nosotros estando en Cristo Jesús, ya listos a partir con el Señor, sin embargo, seguimos luchando, ¿es verdad? Es verdad, pastor. Dice que no tenemos lucha, la palabra que menciona, pastor, contra carne y sangre, sino con principados, potestades, hueste espiritual y gobernadores de maldad en las regiones celestes. Entendemos que esto es una batalla de rango, es una batalla de territorio, es una batalla de posicionamiento espiritual que tenemos que tomar y hacernos cargo como iglesia en lo que Dios nos ha llamado. Porque dice que nuestras armas no son carnales, pastor, otra palabra del apóstol, sino que son poderosas en Dios, no en nosotros, en Dios para destrucción de fortaleza. ¿Qué es una fortaleza? Es cuando el enemigo o el reino de las tinieblas edifica sobre una herida, aún en el pueblo de Dios, una fortaleza que debe ser derribada. Y esta fortaleza a veces dura 40 días, como una fortaleza de un espíritu territorial, como podría ser Belcebú. Hay una palabra que está en Éxodo 8:24. ¿Vos me permitís compartirla, pastor? Sí, claro. Claro. Claro que sí, claro que sí. Vamos a buscarla en otra versión para fundamentarnos en la palabra, amado pastor, de lo que te hablo. Acá estaríamos. Mirá lo que dice. Y el Señor hizo como había dicho. Una densa nube de moscas llenó el palacio del faraón y las casas de sus funcionarios. Todo el territorio de Egipto entró en un estado de caos.
por causa de las moscas. Y sabemos que estas potestades, que lo que está pasando, la pandemia, el ataque al pueblo de Dios, el ataque a la humanidad, el ataque que está viviendo los Estados Unidos, Inglaterra, Sudamérica, las naciones, tiene un trasfondo que lo tenemos que ver, que si bien es un cumplimiento escatológico y profético, lo tenemos que ver con esa visión, porque si no este caos nos va a querer también hacer una fortaleza a través de herirnos y desenfocarnos de la visión de Dios, anular, bloquear nuestra visión, nuestra fe y poner en el caos temor, desánimo y confusión. El Salmo también 26, te lo leo, pastor, Sí. te lo he anotado, 46:6, mirá lo que dice, volviendo al caos. Y ahora te contesto la otra pregunta. Bien. Lo busqué en varias versiones, pero esta me gustó mucho. Dice así. Bien. Las naciones se encuentran en caos y sus reinos se desmoronan. Wow. Las naciones se encuentran en caos y sus imperios, sus reinos se desmoronan. Hay gente que está sintiendo no que su nación solo se desmorona, su condado, provincia, como decimos aquí, sino ministerios, sino personas, sino familia. Ha aumentado el femicidio, el homicidio, ha aumentado un montón de factores que entendemos que la gente ha entrado en un caos y que queremos y oramos para que el pueblo de Dios no entre, porque esa no es la promesa para Dios, del pueblo del Señor. Así es. Algo muy importante, Pastor Germán, lo que usted está diciendo, el mundo y las naciones entran en caos, entran en angustia, entran en desespero por todo lo que está pasando. Y aquí lo preocupante es cómo nosotros como iglesia, cómo nosotros como pueblo de Dios debemos, porque eso es muy importante, claro, estar fuerte frente a todo lo que está pasando. ¿Por qué? Porque somos los que tenemos la luz, las buenas noticias, y no podemos dejarnos desboronar como muchos. Amén. Yo creo, pastor, que tenemos que volver al principio. Si bien hay que hacer guerra espiritual y estamos haciendo intercesión, hay un eje también en lo que es la oración, que es la intimidad con Dios. Wow. Y dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Y creemos que para que la oración sea eficaz tenemos que ordenar nuevamente como pueblo el altar o las prioridades. Vemos que todos hicieron altares, desde Noé, bueno, Elías, y hubo que ordenar primero el altar para que después Dios lo encienda con fuego. Si tenemos o estamos perdiendo la comunión con Dios, o como hablaba con usted, pastor, la firmeza en caminar en la legalidad espiritual, ¿a qué llamamos la legalidad espiritual? A la integridad, a ser de una sola pieza. ¿De qué integridad hablamos? Para ordenar el altar y tener autoridad espiritual y estar firmes contra estos embates de caos. Es la autoridad moral y la autoridad espiritual. Usted me hablaba de algo que no puede separar honestidad con integridad, porque es una sola cosa. Yo no puedo reprender de lo que participo. Entonces, para que la oración eficaz del justo pueda mucho y hacer guerra espiritual y defendernos y posicionarnos, primero yo creo que tendríamos que volver a estar fuertes en caminar con Dios, en la intimidad con Dios. Que la oración sea no solo un evento, no solo un tiempo, sino que sea un diario andar con el Señor. Él dice que Noé caminó con Dios, Génesis 6, y halló gracia, favor, y Dios lo halló como un hombre íntegro y le dio toda una estrategia para salvar la humanidad.
Y yo creo que en este tiempo Dios le quiere dar la estrategia a la iglesia para salvarnos, para poder salvar. Pero nos está pidiendo que nos convirtamos ahora nosotros, como iglesia. Que en este temor, pues dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y que el temor trae en sí castigo. Y que este castigo, o el que teme, no ha sido perfeccionado en el amor. Estos espíritus, potestades, gobernadores, huestes de maldad, una escenografía que hay detrás de todo esto, espíritus asignados a las naciones, es para generar este caos, y es para, caos realmente en griego significa, pastor, abismo profundo, y los pueblos se están desmoronando en caos, hay un abismo profundo, y la iglesia no puede entrar porque es la sal y la luz. Sí, señor. Entonces, lo que yo creo que tenemos que volver al primer amor, a las sendas antiguas, a reparar el altar para poder entrar en la intercesión, para que ahora sí la oración eficaz del justo pueda mucho. Y quizás pasamos mucho tiempo en oración, pero hemos perdido fe, hemos perdido fundamento, esta herida genera una fortaleza y nos ha frustrado, y esto genera una desconexión con Dios y te debilita espiritualmente. Sí, y para usted que se está conectando hasta ahora, que usted que está allí conectándose con nosotros en el programa Pan y Vino, hoy tenemos a nuestro pastor Germán Penman desde Argentina. Está con nosotros hoy hablándonos de cosas, herramientas poderosas que nosotros debemos tener como iglesia en este tiempo, y nos ha hablado del eje en la oración, esa intimidad con Dios, que es ese eje que debemos tener como hijos de Dios. También nos está hablando acerca de la prioridad de ordenar el altar, porque eso es lo siguiente para que el fuego sea encendido en el altar. Y nos habla de esa legalidad espiritual, que es esa autoridad moral y espiritual para poder caminar en este territorio. Y esto es muy importante. Pastor, déjeme decirle que hay una conexión tremenda. Lo que el lunes hablamos es lo mismo que tú nos estás volviendo a decir ahora. Es porque el Señor está queriéndonos preparar a la iglesia para lo que viene. Y es muy importante que nosotros tengamos en cuenta eso. El arrepentimiento tiene que ver con esa prioridad de ordenar el altar, y tiene mucha conexión. Y usted que está allí conectándose con nosotros, tenga en cuenta que no es solamente orar por orar, no solamente ir por ir. Y el pastor nos hablaba el domingo sobre que es tan importante para nosotros llegar con una perspectiva diferente a la casa del Señor. No podemos llegar igual. No estuvimos encerrados para perder el tiempo. Fue tiempo de preparación allí en el encierro para que ahora podamos movernos en un ambiente diferente. Así es. Amén. Así, algo muy importante, Pastor Germán, y es que cuando David precisamente escribe el Salmo 51, uno puede mirar que al finalizar el Salmo, David tiene que ordenar primero su vida, porque ahora algo que me encanta muchísimo, te lo voy a leer, Pastor, para que usted allí nos pueda ampliar esto, pero cuando David está escribiendo el Salmo 51, en el último versículo dice, entonces, mire qué impresionante, todos conocemos desde el 1 hasta el 18, y David dice, entonces te agradarán los sacrificios de justicia. Dice, el holocausto, ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerro sobre el altar, lo que mi pastor está diciendo. O sea, yo no puedo pretender traer una ofrenda, una adoración, un corazón aquí a la casa del Señor, si antes no estoy realmente ordenando el altar interno. Amén, pastor. Viste, cuando yo justo anoche antes de acostarme oré con ese salmo, gloria a Dios, y me arrepentía porque creo que es de todos los días. Yo le digo, justo cuando lo nombraste, el Señor me recordó de ayer, hace unas horas, ¿no? Y es una oración de rendimiento, de arrepentimiento y rendimiento. Porque el máximo nivel que tenemos nosotros es la intimidad con Dios. A mí soy un apasionado por evangelizar, por la obra, hace 30 años que servimos al Señor por su gracia y favor, pero lo primero que está es el tiempo con Dios, es la intimidad con Dios, y arreglar nuestras cuentas
a un nivel mayor de rendición y a un nivel de arrepentimiento, como dice el Salmo 51. Vos sabés que yo creo que es un tiempo donde Dios nos quiere llevar a un lugar nuevo para resguardarlo. Y esto va a traer mucha paz y mucho alivio al pueblo de Dios. Meternos dentro de lo que Dios ya hizo, que son las obras que Él tiene preparadas de antemano, pero para eso tenemos, antes que vayas que vengas a orar, arregla lo que tenés con tu hermano. Después vení y trae tu ofrenda. La oración es una ofrenda. Y a veces oramos y tenemos cositas con nuestros hermanos, líderes, hijos, prójimos, y de eso nos tenemos que arrepentir y nos tenemos que limpiar, porque Dios quiere tener una comunión íntima. Y no es por la cantidad de lo que oramos, es por el tiempo de calidad que tenemos. Esto nos da la autoridad moral, si andamos en integridad en la tierra, y nos da autoridad espiritual. Es decir, con el alma, ministrando con el alma porque está en el cuerpo, en la tierra, pero conectados con el cielo. Tener más olor a cielo que a tierra. A veces nos acercamos a la palabra, recibimos, pero recibimos el saber, pero no somos hacedores. Y no es un tiempo que nos alcanza con conocimiento, sino con hacer. Y lo que Dios nos está pidiendo mínimamente, yo creo, es volver a reparar el altar, a arrepentirnos, a rendirnos, a caminar en autoridad legal, porque no podemos, como decía Pastor, reprender de lo que participamos. Wow. Tenemos que ir en el espíritu opuesto. Si yo voy a un lugar y hay orgullo, y yo voy montado en el orgullo, va a quedar estéril mi oración, porque no tengo autoridad moral ni espiritual. Entonces, a la vez todos tenemos algo para sacar. Entonces, yo dos cosas que aprendí de guerra espiritual, para entrar antes en la intercesión, para entrar antes en la oración, y para primordialmente tener mi vida como ese eje, aparte de la guerra espiritual, de la intimidad con Dios. Dos palabras: humildad y sujeción. Humildad y obediencia, si no. Entonces, yo una vez le pregunté a un hombre de Dios que tenía 20 años de pastoreo y 20 años pastoreando grupos de intercesores en Latinoamérica, le digo, ¿qué legalidad yo tengo para entrar en la batalla? Y me dice, mira, la ABC de esto son dos palabras, pero van a ser dos columnas para tu vida. Vos sabés la humildad que te falta, todos sabemos, y Dios, y vos sabés bajo la cobertura que estás aceptando, pero no que aceptar, si me pongo bajo su cobertura apóstol, pastor, o el mentoreo que esté sobre mí, o un oficio, pero adentro mío yo no acepto la cobertura, y después hago guerra espiritual. Entonces yo no estoy cubierto, ni estoy en humildad porque estoy en orgullo, porque dice que hay un principio de honra, que yo lo que reconozco de los pastores Bulla, yo lo que reconozco, lo celebro, y lo que celebro me viene. Amén. Lo que yo no reconozco no lo puedo celebrar, entonces lo pierdo. Y se está perdiendo muchas cosas porque no se está reconociendo autoridad, no hay humildad, y hay entre todos estos principados, potestades, gobernadores, caos, este gran abismo, como decía en griego, profundo, hay un espíritu que se está moviendo, no solo para desanimar, no solo para poner temor, no solo para desenfocar la visión, es un espíritu de independencia. Wow, tremendo. Me gustaría, Pastor Germán, que nos hablara un poquitico sobre eso que acaba de decir, sobre ese espíritu de independencia. De verdad que es muy importante. Tenemos una muy buena sintonía de hermanos, y nos gustaría que tocase un poquito de eso sobre lo que es independencia. Y que, Pastor, me llama mucho la atención lo que usted nos está diciendo. El reconocimiento de la autoridad hace que nosotros podamos sujetarnos. A veces nosotros no reconocemos la autoridad, o sea, no estamos viendo lo que Dios ha puesto en esa persona o en esa autoridad, y mucho menos nos vamos a sujetar. Todo el tiempo la estamos cuestionando porque no hay un reconocimiento de una autoridad que ha sido delegada por Dios en el lugar donde Dios nos ha puesto a servir.
Tremenda llave que el Señor nos está entregando en esta mañana preciosa, y es muy importante. Y otra palabra que me llama: la legalidad para la batalla, la sujeción y la humildad. Y uno dice, bueno, pero ¿qué relación tiene la humildad con la sujeción? Y es demasiadamente, está muy ligada y es muy importante. Sí, pastora. Vamos a poner un ejemplo. Dios me dio un ministerio de profeta. Un ejemplo, estamos hablando generalidades. Pero yo me tengo que sujetar al pastor. Pero Dios me reveló que tengo que subir a la montaña y hacer actos proféticos. Y lo creemos totalmente y guiados por el Espíritu Santo. Pero el pastor me tiene que pastorear y tiene esa mansedumbre, los frutos del Espíritu, la consejería, y me dice, no, esperá. Y yo no puedo esperar porque soy el profeta. Y me voy a la montaña solo. Y ahí empieza la independencia y salgamos del profeta. Vamos a ir a pastor congregación. Llega un momento que yo crezco espiritualmente y es como los chicos. Empiezan a ver los defectos en los papás. Yo soy papá también. Pero no quita que yo tenga autoridad sobre ellos y a través de la cobertura que Dios me da, ellos son cubiertos. Pero si ellos toman la independencia, es decir, voy a hacer esto o lo otro, pierden un montón de cobertura y de protección. Wow. Yo lo que entiendo que la humildad de reconocer a los siervos de Dios es una autoridad tremenda en el mundo espiritual. Y no puedes hacer guerra, porque esto está haciendo el espíritu de independencia. Está generando un anarquismo en una nueva generación para que no conozcan a Dios. Pero también en el pueblo de Dios, como pasó en Josué también, quieren que realmente entremos en un caos donde no reconozcamos, celebremos y recibamos lo que tienen los ungidos de Dios. David dijo, cortándole el manto y pudiendo matar al que lo perseguía, dijo, vive mi alma y vive Jehová si tocare, Jehová me haga y me añada si tocara el ungido de Dios. Se perdió un poco el respeto a las autoridades. Y a las autoridades de Dios también este mismo espíritu de caos está queriendo entrar en el pueblo de Dios, pero está afectando al que no se sujeta, porque está viniendo ese orgullo, y Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Y dice que vos te humilles y cuando fuera el tiempo, Dios te va a exaltar. Si realmente la exaltación en pedazos de barro, para que la excelencia sea de Cristo. Pero Dios sí puso autoridades. Yo, el primer día que vi al pastor Bulla, a mi señora le pasó lo mismo, que lo saluda, que hoy no salió, dice, wow, qué conexión con este hombre de Dios. Sentimos el amor, la unción, la gracia, el favor, la integridad, el amor por el ministerio. Fue como un shock, así, ¡tum! Y yo digo, ay, gracias, Señor. Tengo otro hermano, otro general, otro guerrero, en otra parte de la nación que me ama y que me cuida. Y bueno, ustedes son uno, pastor. Amén. Y que yo recibo esto y lo acepto, pero ¿cómo me puedo hacer humilde? ¿Por la ropa que uso? No. Puedo estar súper bien vestido y ser humilde, o puedo estar re mal vestido y tener un orgullo tremendo. No es algo externo. La autoridad para caminar en la legalidad firme en la palabra a través de sujeción y humildad uniendo y reconocimiento a los ungidos. Como Dios sabe, les decía, la humildad que nos falta, a mí, y yo la sé también, yo tengo un medio, es el agradecimiento. Aleluya. El agradecimiento y la obra y lo que Cristo hizo en la cruz trae en mí el reconocimiento que la gloria, la obra y todo lo que Él dio fue dado por gracia, un favor inmerecido para edificación del cuerpo de Cristo y para alcanzar a aquellos que no conocen a Cristo. Pero todo depende de Él y que Dios puso autoridades y este espíritu de independencia está trabajando en contra del reconocimiento, está en la raíz de las autoridades de Dios. Entonces hacen rebaños sueltos donde no hay cobertura. Y se hace una guerra donde no hay autoridad. Y se puede orar 10 horas, 100 horas, pero no hay cambio.
ni cambio en la persona ni cambio por quien se ora. O sea que no hay transformación espiritual y eso queda en esterilidad, pero la persona que está sin la cobertura entra en un desgaste donde entra caos, temor, inestabilidad, bloqueo, despropósito, falta de visión y desenfoque. Este es el plan, bueno, de las mismas tinieblas. Siempre, pastor, he estado viendo por la palabra y personalmente lo puedo manifestar que cuando se camina en obediencia, cuando se camina en legalidad, cuando se camina en esa verdad, porque aquí algo muy importante, David dijo que Dios ama en lo íntimo la verdad. Amén. Y cuando se camina en lo que usted está diciendo sin ocultar nada, puede uno acostarse tranquilo, puede uno levantarse en paz, puede uno caminar por las calles donde Dios le permite andar. Y sabe que es tan precioso porque no tiene uno temor de que alguien le salga, oye, págueme lo que me debe, o que de aquello, lo otro, o me lo voy a insultar porque usted... Y sabe que es tan precioso, pastor, lo que usted está diciendo, de verdad que me está ministrando el Espíritu de una manera muy fuerte. ¿Por qué? Porque es aprender a vivir conforme al diseño que Dios nos da. Esa legalidad de poder disfrutar de una paz impresionante. Y eso precisamente tiene que ver con el reconocer, ¿no? Y el ser, lo que acaba de decir, humilde y sujeto. Amén, amén. Dios ama la verdad en lo íntimo. Dios nos conoce. Y yo creo que Dios nos pide 1000 codos más, aún al pueblo de Dios. Y está volviendo a trabajar eso sobre nosotros para unirnos, que ese es el espíritu opuesto, que el pueblo esté unido. Yo a veces charlando con los líderes le digo, no des batalla sin cobertura. No des batalla con puertas abiertas. Wow. No somos nadie es perfecto. A mí yo tengo que predicar en una iglesia o tengo que estar ministrando o compartiendo o en la vida o yendo al supermercado. A mí lo que me habilita es la sangre de Cristo. Es lo que Cristo hizo por mí. Pero yo tengo que tener una legalidad en mi caminar. Y esa legalidad está en lo secreto. Está en el precio, está en el llamado y está en la administración de lo que Dios me dio para ministrar, en la intención con qué lo ministro y para qué. Entonces, Dios lo que ve en ese altar que hay que reparar es la intención de nuestro corazón. Y por a veces erramos y nos hemos desenfocado, pero yo creo que Dios está volviendo, como preguntaba la pastora, para que el pueblo esté unido a reconocer las autoridades de Dios. Toda autoridad es puesta por Dios y Dios te puso en un territorio. La tierra está siendo conmovida por territorio. La tierra está siendo herida. El enemigo está levantando fortalezas que dicen que no pueden estar en pie porque Dios las va a empujar. Pero si yo pierdo la visión, pierdo cobertura, pierdo humildad, pierdo, la sujeción, no camino en obediencia y no camino en verdad, y después entro a hacer guerra espiritual, es como ir a pelear a una mara, para nombrar allí Estados Unidos, decir que va un grupito, 2 o 3, a pelear con toda una mara de un condado, y no va el ejército, no va la policía. Obviamente no estoy a favor de las peleas, pero lo quiero llevar al mundo espiritual. Vos tenés que tener respaldo. ¿El respaldo qué te lo da? El llamado, la intercesión es un ministerio que es una posición espiritual. La intercesión rodea la tierra. Y eso viene de parte de Dios a través del sumo intercesor y sacerdote Jesucristo, nuestro Señor. Pero es una posición que Dios te da, pero te pide los requisitos. Para entrar a la guerra espiritual, yo que como decís vos, sobreviviente, yo para ir a la guerra, uno de los requisitos es, vos tenés que estar armado, vos tenés que estar entrenado y tenés que estar expuesto a lo que no te imaginás. Frío, hambre, necesidad, no dormir, un montón de cosas.
Y dice que nosotros, que suframos penalidades como soldados de Jesucristo, que suframos penalidades, pero que no podemos servir a dos señores. Y este espíritu de independencia hace que sirvamos a dos señores. Yo puedo tener santidad, un 30% y un 70% no, o yo puedo decir, voy a la iglesia, diezmo, voy al culto, le digo que sí al pastor, pero adentro es no, ¿viste? Soy humilde, pero adentro tengo, creo que soy el arcángel Miguel, estamos hablando así, ¿no? Y te hago caso, pastor, para conformarte, para conformarme, pero después ni te acepto, ni te honro, ni te reconozco. ¿Y cómo voy a prosperar? Dice que aquel que encubre, eso es pecado, el que encubre su pecado no prosperará. Entonces es tiempo de confesar, es tiempo de rendir, es tiempo de arrepentirnos. Y esto nos va a dar la mirada de decir, ay, qué lindo que tengo pastor, ay, qué lindo que tengo pastor, qué bueno que tengo un pastor. Siervo, no me di cuenta lo que vos tenías de Dios, tampoco me di cuenta el precio que habías pagado de Dios, pero ahora mis ojos te ven, como dijo Job, ¿viste? Ahora mis ojos te ven. Y ahí el rebaño vuelve a la casa, porque cada rebaño tiene su pastor, pero necesitamos entender los principios básicos: humildad, cobertura, reparación del altar, arrepentimiento, rendimiento, darle el timón a Dios, como digo, como siempre hablamos, de Noé. Dios le hizo construir esa barca, 120 años, era el primer barco, era una locura en un lugar seco, y era el arquitecto, para decir. Pero después fue como pasajero, la barca no tenía timón. Le dijo, no, ahora vos subís como tu familia y como los animales, como un pasajero más. No, perdón, yo soy el apóstol, soy Noé, estuve 120 años. La gente se burlaba, vivía en borracheras, vivía en orgías, no creía, yo hablaba de lluvia, la lluvia no existía. Ahora el arca es Jesucristo, el Señor está viniendo, va a haber el último avivamiento de la tierra y el Señor nos va a arrebatar. Entonces, Dios, yo a veces le digo a la gente, compartiendo, le digo, vos podés ir al mejor hotel de cualquier nación y subir a una hermosa ascensor, ¿se dice así, pastor? Sí, Ascensor de cristal y ves... bueno, tú estás en un barrio en New York hermoso, pastor, yo no conozco, dicen los portugueses ainda, todavía ya ese barrio, pero me imagino un ascensor de cristal, y cuando vos subís, para subir, tenés que estar adentro, y tocar el piso 10, 12, si no, por más buena que sea el ascensor, si vos no estás adentro, cuando sube te quedás. Claro. Sí, señor. Wow, tremendo. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Que la gente vuelva a sus pastores, vuelva a sus congregaciones, vuelva a sus rediles, para que vuelva al ascensor, porque Cristo viene a buscar lo que es suyo. Aleluya. Y lo que está dentro del ascensor. Lo que está dentro del ascensor, lo que está dentro del arca. Ay, sí. Y si hay hombres de Dios humildes, llenos del Espíritu Santo, ¡ay, santo Dios! No los podemos perder. No los podemos perder. Sí, señor. Cuando Noé subió al arca y el Señor le dice, mirá, no sos el gerente general encima, sos un pasajero más, no podés manejar. No hay timón. Entonces nosotros hemos manejado mucho dirección con liderazgo en contrapuesto de propósito. ¿Y qué es más importante? ¿El liderazgo o el propósito? Obviamente no era un líder. Cambió, imagínate todo lo que pasó esa cantidad de tiempo, ¿no? Sí, señor. No es la dirección, que está bien, la dirección está bien, los planes, pero acá hay un propósito de parte de Dios. Y para que se cumpla este propósito, como decía la pastora o vos,
pastor, el diseño original, le tenemos que entregar el timón que no está, que solo lo puede manejar Dios. Amén. 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 Y darnos cuenta que la humanidad está sin timón. La humanidad está sin timón. Y que el único capitán de esta arca es Jesucristo, de este ascensor para subir, que va a haber un derramamiento del Espíritu Santo Amén. como nunca antes en las naciones, y después va a venir el arrebatamiento. Pero en el medio hay algo que se llama proceso. Los procesos se efectúan a través de repeticiones, que aburren, que cansan, que los pastores nos enseñan. Y los procesos se viven a través de obediencia. ¿Y la obediencia cómo la aprender? O lo que Dios te dice. ¿Por experiencia, por obediencia o por demolición? ¿Viste? No, yo quiero solamente por obediencia, no por demolición. Claro. Entonces, la humanidad, ¿viste lo que dice la palabra? Se está viniendo, está demoliéndose. Sí. Porque no está obedeciendo. Wow. Y no es que nosotros seamos mejores, porque nosotros estamos tomando el ejemplo de la dirección humana y no del propósito divino. ¿Y el propósito divino cuál es? Toda autoridad es puesta por Dios. Las bases es el reconocimiento. Las bases de la guerra espiritual es la humildad. Y después sí podemos entrar, soldado pelea con soldado en un nivel espiritual, sargento con sargento, rango, general con general. Y bueno, necesitamos que nos lideren, necesitamos que nos enseñen. Qué tremendo. Pastor, Me emociono, pastores, disculpen. No, excelente. Es una tremenda revelación y enseñanza que Dios nos da a través de su bendita palabra. Y de eso se trata, pastor. De eso se trata este programa Pan y Vino, de poder llevar a los hogares, a aquellas familias que nos abren las puertas y compartir una reflexión que nos edifique. Y más en un tiempo como los que estamos viviendo, podamos estar en el ascensor, podamos estar en la arca, porque yo creo que todo lo que está pasando, estoy por la palabra, Dios dándonos un tiempo y un tiempo único, y ya podemos decir que final, para que ordenemos nuestra casa, ordenemos nuestro altar. Y es muy importante usted que está allí conectado con nosotros pueda recibir esta palabra. El día lunes y el día de hoy hemos recibido herramientas poderosas que nos van a ayudar como iglesia en esta lucha, en esta batalla que tenemos constantes todos los días. Estamos peleando, estamos luchando contra huestes espirituales de maldad, que solamente se va a lograr vencer a través de estas herramientas poderosas que están en la palabra del Señor y que nos lo están recordando hoy siervos de Dios. Y hoy nos están recordando una herramienta muy importante que es la humildad y la sujeción, el poder sujetarnos a las autoridades y caminar bajo ese propósito en el cual Dios nos ha puesto. Así que usted que está allí conectado, esperamos que esta palabra haya sido de mucha bendición. Pastor, pues en nuestro programa ya se nos acabó el tiempo, pero yo sé que el Señor tiene cosas más grandes y de pronto vamos a tener otra conexión en otro tiempo para que usted nos siga compartiendo estas herramientas poderosas que son tan importantes para nosotros como hijos de Dios y para la iglesia. Amén. Pues hoy hemos tenido desde Argentina, allá el barrio, el sector, la ciudad, ¿cómo se llama, pastor? Se llama Mar del Plata. Mar del Plata, Argentina, un siervo de Dios que el Señor nos ha conectado. Y pastor, desde acá yo voy a decir algo profético. Me veo con usted caminando por las calles de Jerusalén. Qué hermoso. Me veo y sé que va a ser pronto, cuando el Señor lo tenga en su agenda, caminando por esas calles de Jerusalén, donde usted me va a estar enseñando mucho allí de todo lo que Dios le ha entregado. Nos quedan ya como 2 minutos, pastor. Nos gustaría que orase por nosotros. Amén. Nos gustaría que desde allá, desde La Plata, Argentina, nos envíe esa bendición que Dios tiene a través de su... Amén. Voy a soltar una palabra que está en Isaías 24:10 y oramos estos 2 minutos. Dice: la ciudad se retuerce en caos. Todas las casas están cerradas con llave para que no entren intrusos. Y vamos a sacar el caos de la iglesia.
Amén. Y vamos a sacar el cabo de las casas. Y Amén. vamos a sacar a los intrusos. Amén. Y Amén. deja una cosita más, que gracias los amo, y algo que Dios me enseñó, corazón puro, verá a Dios. Amén. Amén. Corazón puro, verá a Dios. Amén. Amén. Padre, yo te doy gracias, Señor, por este privilegio, por tus ungidos. Gracias porque los reconozco, Padre. Gracias porque los celebramos, Señor. Los celebramos a los pastores Bulla, Señor. Y te damos gracias, Señor, por lo que has hecho en ellos, por lo que haces y por lo que harás. Aleluya. Te quiero pedir en el nombre de Jesús, Señor, y me pongo bajo la autoridad, Padre, de esta administración, Señor, que tú sueltes una revelación y una visión profética, que Amén. nos enfoque, Señor, no con ojos de mundo, no con lectura del mundo, porque esta pandemia es para crecer espiritualmente. Aleluya. Así como Noé salió y estaba en una tierra prometida, una vez que venga Cristo vamos a estar en la tierra prometida. Amén. Pero tú estás reordenando el altar. Como Noé lo primero que hizo cuando salió del arca, hizo el altar. Señor, ayúdanos a volver al altar, Padre. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú tomes control, gloria, gracia y favor sobre el ministerio, Señor, de mis hermanos, sobre la audiencia, y que el shalom, que la bendición de Dios, que enriquece y no añade tristeza, nos esté dando esa gracia, esa humildad, esa obediencia para estar en cobertura, y que nos sea revelado lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón del hombre. Y esto nos dé autoridad legal, espiritual, moral, y podamos reprender con total respaldo de Dios y deshacer, como vino el Hijo de Dios a deshacer todas las obras de las tinieblas. Y que realmente este pueblo se una, Señor, unánime, Señor, en un lugar de avivamiento como en los hechos de los apóstoles, y se ha predicado este evangelio hasta lo último de la tierra, y entonces vendrás tú y nosotros decimos, ven Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Muchas gracias por esa palabra. Estamos muy agradecidos con el Señor por haberlos conocido, su ministerio, por esa palabra que ha impartido hacia nosotros. La recibimos en el nombre del Señor y vamos a empezar a caminar, porque lo más importante no es recibir la palabra solamente, sino obedecerla, ponerla por obra. Así que muchas gracias, pastor. Dios me lo bendiga. Y a cada uno de ustedes que estuvo conectados con nosotros en nuestro programa Pan y Vino, recuerden, la próxima sintonía es el día lunes a las 10 de la mañana. Siempre tenemos aquí sorpresas, predicadores, siervos de Dios, o también estamos nosotros aquí compartiendo lo que Dios nos está dando a nosotros como Iglesia Valle de Sitín, y a cada uno de ustedes que se conecta con nosotros de los diferentes países. Así es, mi pastor, con todo el amor, con todo el respeto, le amamos, le bendecimos, y yo espero en otra oportunidad volverle a tener con nosotros, compartiendo de todo aquello con su que Dios le ha esposita, dado. con su esposita, los dos. ¿Te está escuchando, pastora? Sí, decimos que sí. Ok, Sí. dígale que ahí le extiendo la invitación. Sí, vamos a tener de pronto más adelante un taller de parejas, hablarle a los matrimonios. Amén. Y creo que, mi pastor, vamos a estar usando, porque Dios da testimonio a nuestro espíritu de que el Señor le ha honrado con tremendas revelaciones y con un conocimiento poderoso de su palabra. Amén. Así que lo bendecimos, mi pastor, que Dios lo bendiga, que la gracia del Padre, la bendición del Hijo y la unción del Espíritu Santo esté sobre su vida, familia y ministerio. En el nombre de Cristo lo bendecimos. Amén. Amén. Shalom. Gracias Shalom. a la audiencia y gracias, pastores, por la oportunidad. Amén. Mucha bendición. A disposición. Gracias.